Buenos días, compañeros. El día de hoy vamos a revisar el tema de derivación e integración numérica. Como podemos recordar, en nuestro curso de cálculo diferencial integral aprendimos sobre los conceptos de derivación e integración y aprendimos el método analítico para poder derivar e integrar una función. En este caso vamos a aprender métodos numéricos o aproximados para obtener la derivada y la integral de una función. Las funciones que van a diferenciarse o integrarse estarán usualmente en una de las siguientes tres formas. Una función continua simple, como un polinomio, una función exponencial o una función trigonométrica. 2. Una función continua complicada que es difícil o imposible de diferenciar o integrar directamente. Y 3. Una función tabulada donde los valores de x y f de x están dados como un conjunto discreto de puntos, lo cual es el caso cuando se tienen datos experimentales o de campo. En el primer caso, la derivada o la integral de una función simple se pueden evaluar analíticamente usando el cálculo. Pero en el segundo y en el tercer caso, a menudo las soluciones analíticas no son fáciles e incluso algunas veces son imposibles de obtener. En tal caso, se deberán emplear métodos aproximados. Entonces, para empezar, vamos a revisar algunos métodos de integración numérica. Estos métodos corresponden a las fórmulas de Newton-Cotes, que son los tipos de integración numérica más comunes. Se basan en la estrategia de reemplazar una función complicada o datos tabulados por un polinomio de aproximación que es fácil de integrar, como podemos ver en la fórmula que se nos presenta en pantalla. Se reemplaza f de x por fn de x, donde fn de x es un polinomio y n es el grado del polinomio. Por ejemplo, en la figura 21.1 en el inciso A, podemos ver que se utiliza un polinomio de primer grado, es decir, una línea recta como aproximación, y en la figura 21.1 en el inciso B se emplea una parábola con el mismo propósito. También se puede aproximar la integral usando un conjunto de polinomios aplicados por pedazos a la función o datos sobre segmentos de longitud constante, como podemos ver en la figura 21.2, donde se usan tres segmentos de línea recta para aproximar la integral. También es posible utilizar polinomios de grado superior con los mismos propósitos. Es importante mencionar que los métodos que vamos a analizar de integración se diseñaron para los casos donde los datos que van a integrarse están igualmente espaciados, y para las formas cerradas, que son aquellas donde se conocen los datos al inicio y al final de los límites de integración. El primer método que vamos a analizar es la regla del trapecio, la cual es la primera de las fórmulas de integración de Newton-Cotes. Corresponde al caso donde el polinomio de la ecuación es de primer grado. Como podemos ver en la esquina superior derecha, una línea recta se puede representar de esta manera. Así que al integrar, el resultado es la denominada regla del trapecio, que es la que se nos muestra en el rectángulo gris. Geométricamente, la regla del trapecio es equivalente a aproximar el área del trapecio bajo la línea recta que une a f de A y a f de B. Recuerde que la fórmula para calcular el área de un trapecio es la altura por el promedio de las bases. En nuestro caso, el concepto es el mismo, pero el trapecio está sobre su lado, por lo tanto la integral aproximada se representa como ancho por altura promedio. Todas las fórmulas cerradas de Newton-Cotes se expresan en la forma general de esta ecuación, pero solo difieren respecto a la formulación de la altura promedio. En este caso, para la regla del trapecio, la altura promedio es el promedio de los valores de la función en los puntos extremos. Una estimación al error de truncamiento local para una sola aplicación de la regla del trapecio es la que podemos ver en pantalla. Esta ecuación nos indica que si la función sujeta a integración es lineal, la regla del trapecio será exacta. De otra manera, para funciones con derivadas de segundo orden y de orden superior, es decir, con curvatura, puede ocurrir algún error. Una forma de mejorar la precisión de la regla del trapecio consiste en dividir el intervalo de integración de A a B en varios segmentos iguales y aplicar el método a cada uno de ellos. El área de los segmentos se suma después para obtener la integral en todo el intervalo. Las ecuaciones resultantes se llaman fórmulas de integración de aplicación múltiple o compuestas. Para obtener el error de la regla del trapecio pero en aplicación múltiple, ocupamos esta fórmula. Como podemos ver, esta ecuación es un error aproximado debido a la naturaleza aproximada de la ecuación. Ahora vamos a ver un ejemplo de aplicación simple de la regla del trapecio donde se nos pide integrar numéricamente la función, que se nos presenta en pantalla desde a igual a 0 hasta b igual a 0.8. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar los datos que tenemos en la fórmula que ya vimos, que es la regla de base por altura promedio. Como podemos ver, el resultado que nos da es 0.1728. Nos indica aquí en el problema que analíticamente el resultado es 1.64053.3. Como podemos ver, tenemos un error grandísimo.
Gráficamente lo podemos ver en la figura 21.6. Ahora veremos el mismo problema, pero usando la regla del trapecio de aplicación múltiple, donde se nos pide utilizar dos segmentos. De la misma manera utilizamos la fórmula que se nos da, y en este caso el resultado que nos da es de 1.0688. Como podemos ver, está mucho más cercano al valor analítico de la integral. El error, por lo tanto, pues es mucho menor. Ahora veremos las reglas de Simpson. Otra alternativa para obtener una estimación más exacta de una integral consiste en usar polinomios de grado superior para unir los puntos. Por ejemplo, si hay otro punto a la mitad de f de a y f de b, los tres puntos se pueden unir con una parábola, como podemos ver por ejemplo en la figura 21.10. Si hay dos puntos igualmente espaciados entre f de a y f de b, los cuatro puntos se pueden unir mediante un polinomio de tercer grado, como podemos ver también en la figura, pero en el inciso b. Las fórmulas que resultan de tomar las integrales bajo estos polinomios se conocen como reglas de Simpson. La primera que veremos es la regla de Simpson de un tercio, que es la segunda fórmula de integración de Newton-Cotes y que resulta cuando un polinomio de interpolación de segundo grado se sustituye en la ecuación. Si designamos a como x0 y a b como x2 y usamos como el polinomio de segundo grado a un polinomio de Lagrange de segundo grado, la integral se transforma en lo que podemos ver en la esquina superior derecha. Después de la integración y de las manipulaciones algebraicas, se obtienen las fórmulas que vemos en la parte de abajo. La del lado derecho es la que es en la forma de ancho por altura promedio. Así como en la regla del trapecio, la regla de Simpson se puede mejorar al dividir el intervalo de integración en varios segmentos iguales. La integración total se puede representar como vemos en pantalla. Las fórmulas para obtener el error de truncamiento de las reglas de Simpson de un tercio, ya sea para aplicación simple o la múltiple, las podemos ver en pantalla. Para aplicación simple, esta regla alcanza una precisión de tercer grado aun cuando se basa en solo 3 puntos. En otras palabras, da resultados exactos para polinomios cúbicos aun cuando se obtenga de una parábola. Ahora, para continuar con los ejemplos, vamos a usar el mismo problema, la misma función que debemos integrar, pero ahora usando la regla de Simpson de un tercio con aplicación simple. Como podemos ver aquí, el resultado de la integración es 1.3674. Como podemos observar, el error es menor que con la regla del trapecio. Y al usar la regla de Simpson de un tercio de aplicación múltiple, ni se diga. El resultado de la integración es 1.6234 y el error nos da de 1.04%. Ahora analicemos el método de la regla de Simpson de 3/8. Esta es la tercera fórmula de integración de Newton-Cotes. De manera similar a las obtenciones de las otras reglas, es posible ajustar un polinomio de Lagrange de tercer grado a 4 puntos e integrarlo para obtener la fórmula que vemos en pantalla. La ecuación para calcular el error de la regla de Simpson de 3/8 es la que podemos ver en pantalla. Algo interesante es que la regla de 3/8 es más exacta que la de un tercio, pero por lo común se prefiere la regla de Simpson de un tercio, ya que alcanza una exactitud de tercer orden con 3 puntos en lugar de los 4 puntos requeridos en la versión de 3/8. No obstante, la regla de 3/8 es útil cuando el número de segmentos es impar. Supongamos que deseamos hacer una estimación con 5 segmentos. Una alternativa sería aplicar la regla de Simpson de un tercio a los 2 primeros segmentos y la regla de Simpson de 3/8 a los últimos 3. De esta forma podríamos obtener un estimado con una exactitud de tercer orden durante todo el intervalo. Y esto es precisamente lo que se nos pide en el inciso B del ejemplo de aplicación de la regla de Simpson de 3/8 para obtener 5 segmentos y aplicar esta regla de 3/8 con la de un tercio. En el inciso A se nos pide aplicar simplemente la de 3/8. Entonces, en el inciso A obtenemos como resultado de la integración 1.5191, lo que nos da un error de 7.4%. Y en el inciso B, donde se aplicó la estrategia planteada de dividir en 5 segmentos, obtuvimos una integral total de 1.645077, lo cual nos da un error pequeñísimo de menos 0.28%. Ahora vamos a analizar un método de diferenciación numérica. Pero antes vamos a recordar lo que es la serie de Taylor. Esta serie nos proporciona un medio para predecir el valor de una función en un punto en términos del valor de la función y sus derivadas en otro punto. El teorema nos establece que cualquier función suave puede aproximarse por un polinomio. El primer término de la serie es la aproximación de orden cero.
Esta relación nos indica que el valor de f en el nuevo punto es el mismo que su valor en el punto anterior. Ofrece una estimación perfecta si la función es una constante. Sin embargo, si la función cambia en el intervalo, entonces se requieren los términos adicionales de la serie de Taylor para obtener una mejor aproximación. Por ejemplo, la aproximación de primer orden se obtiene sumando otro término. Aunque la ecuación puede predecir un cambio, solo es exacta para una línea recta o una tendencia lineal. Por lo tanto, se le agrega a la serie un término de segundo orden para obtener algo de curvatura. De forma similar a lo que ya hablábamos, se agregan términos adicionales para desarrollar la expansión completa de la serie de Taylor. También se incluye un término residual para considerar todos los términos desde el n+1 hasta el infinito. Ahora sí hablemos de las diferencias finitas divididas. La diferencia dividida hacia adelante es solo una de las tantas que pueden desarrollarse a partir de la serie de Taylor para la aproximación de derivadas numéricas. Es posible desarrollar aproximaciones más exactas de la primera derivada, incluyendo términos de orden más altos de la serie de Taylor. Finalmente, todas las versiones anteriores se pueden desarrollar para derivadas de segundo orden, de tercer orden y de orden superiores. Ahora sí, revisemos el método que nos interesa, que es el de fórmulas de diferenciación con alta exactitud. Este consiste en generar fórmulas por diferencias divididas de alta exactitud, tomando términos adicionales en la expansión de la serie de Taylor, como mencionábamos que era posible hacer. Por ejemplo, la expansión de la serie de Taylor hacia adelante se escribe como vemos en la primera ecuación, de la que se despeja la primera derivada y resulta en la segunda ecuación. En esta sustituimos la segunda derivada por la aproximación que tenemos en la tercera ecuación y nos da como resultado la ecuación que tenemos a la derecha. Hacer esto, incluir el término de la segunda derivada, mejora la exactitud. Es posible desarrollar versiones similares mejoradas para las aproximaciones de derivadas de orden superior, como podemos ver en la figura 23.1. Aquí nos presentan fórmulas para las diferentes derivadas, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Cada una de ellas, la segunda versión emplea más términos de la expansión de la serie de Taylor y por lo tanto es más exacta. Ahora revisemos un ejemplo de aplicación de este método. Antes se nos indica que se estimó la derivada de la función que se nos presenta en x igual a 0.5 usando diferencias divididas finitas. Ahora se nos pide repetir este cálculo, pero ahora empleando las fórmulas con alta exactitud. ¿Ok? Entonces aplicamos la fórmula obtenida y el resultado que nos da de la derivada en 0.5 es de menos 0.859375. Lo cual podemos ver que nos da un error del 5.82%, que a comparación de aplicar las diferencias divididas finitas es un error mucho menor. Esto es todo por el video de hoy, espero que esté muy bien y gracias por su atención.